más importante, que es el punto número 3, que es bienes personales. Ganancia mínima presunta, después ustedes, yo no creo que les dé mínima presunta, porque mínima presunta es un impuesto que ya no existe más, se derogó en el 2019. 2019 sí fue el último periodo fiscal que se aplicó, sí, así que fíjense, estamos hablando de 7 años prácticamente, así que yo no creo que les muestren bien, perdón, ganancia mínima presunta. Eh, Inclusive, fíjense, ganancia mínima presunta está dentro de esta unidad que se denomina impuestos patrimoniales. Bueno, ganancia mínima presunta no era un impuesto sobre los patrimonios, ¿tá? Eh, pero bueno, comentario al margen. Eh, Nosotros en algún momento habremos hablado que los impuestos graban tres manifestaciones de capacidad contributiva. El consumo, que son los impuestos que ustedes vieron en impuestos indirectos, ingresos brutos e IVA a la cabeza. Después, la otra manifestación de capacidad contributiva es la renta o la ganancia. Impuesto a las ganancias es el mayor y diría único exponente que tenemos hoy de gravabilidad a la renta. Y después tenemos impuestos patrimoniales, que ahí entrarían el capital de cooperativas y el impuesto a los bienes personales. Yo le comentaba recién a Adrián que si vos también, Lucas, como él, tienen la ley en papel, en ese mismo librito tienen la ley de ganancias y la ley de bienes personales, ¿sí? Yo acá les voy a compartir la ley. Esta quizás esté algo desactualizada en cuanto a los valores, a los montos de determinados artículos, pero bueno, ustedes me van secundando con su ley o si no buscamos en internet. Bien, a ver, este artículo, primera cuestión para no confundirnos nomás. Fíjense que este impuesto, el impuesto sobre los bienes personales, arranca en el artículo 16 la ley, ¿tá? Esto es así porque el impuesto sobre los bienes personales se legisló, se creó en una ley que es larguísima, es la 23966, creo que es el número. Es larguísima esa ley y trata de un montón de cuestiones tributarias y previsionales. Bueno, este título que habla de bienes personales arranca en el artículo 16, que es el título sexto de la ley. ¿Está? Bien, el impuesto sobre los, bueno, el artículo 16 lo que me dice que es un impuesto de emergencia que se va a aplicar por 9 años solamente, ¿sí? El primer año que se aplicó, fíjense acá, es en 1991. El tema es que esto se viene prorrogando todos los años. O sea que desde el 91 hasta hoy está vigente este tributo. Supuestamente era por 9 años nada más. Bien, pasaron cosas. Eso que es de emergencia, seguramente cuando vean algún tema de la unidad de procedimiento, por ahí van a tocar estos temas de estos impuestos de emergencia como ganancias, como bienes personales. Bien, este es un impuesto, como dijimos recién, que se aplica sobre el patrimonio, grava patrimonio y grava patrimonio bruto, ¿sí? Es decir, grava solamente el activo, no tiene en cuenta el pasivo del contribuyente. En realidad, bienes personales tiene en cuenta un pasivo solamente, pero bueno, sigue teniendo la característica de impuesto al patrimonio bruto, porque como que con un pasivo no alcanza para rankear como un impuesto a los patrimonios netos. Los sujetos de bienes personales son las personas humanas y las sucesiones indivisas. Después, ahora vamos a ver un poquito más adelante, hay un régimen de sustitución en donde las sociedades comerciales pagan bienes personales, pero ya voy a explicar eso, qué es el régimen de sustitución y por qué las sociedades pagan este tributo. Pero los sujetos de este impuesto son las personas humanas y las sucesiones indivisas. Acá en el artículo 17 también me hace una definición del aspecto territorial del tributo, algo muy parecido a lo que hace ganancias. Porque en el inciso A del 17 me dice que las personas hoy, digamos, humanas,
domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas tributan por los bienes situados en el país y en el exterior. Fíjense que es el mismo concepto que tiene ganancias, pero ya no con los ingresos, sino con los bienes. ¿Sí? En ganancias decíamos, los residentes tributan por la totalidad de sus ingresos dentro y fuera del país. Acá decimos que los domiciliados en el país tributan por todos sus bienes en el país y fuera del país. Y el inciso B me habla de las personas humanas domiciliadas en el exterior y las sucesiones indivisas del exterior, eh, y me dice que solamente van a tributar por los bienes situados en Argentina. ¿Sí? Bien, entonces acá me hace o me define cuál es el aspecto subjetivo del impuesto y el aspecto territorial. Bueno, después acá en el caso de lo que es el artículo 18 me habla de qué pasa con los bienes de sociedades conyugales, ¿tá? Esto también es muy similar a lo que vimos en ganancia. Eh, Ustedes saben que civilmente existen los bienes gananciales, que son los bienes adquiridos durante la sociedad conyugal. La sociedad conyugal es el matrimonio. Civilmente, todos los bienes que se adquieran durante el matrimonio, durante la sociedad conyugal, son de los dos cónyuges. Eso es civilmente. Tributariamente, la sociedad conyugal o la familia no es contribuyente en nuestro sistema tributario. Entonces, esos bienes conyugales, que son bienes de los dos, tributariamente hay que asignarle a uno. Bueno, el artículo 18 me dice eso. También un tratamiento similar tenemos en ganancias. Después, en el artículo 19 y en el 20, me da las pautas para que yo defina cuándo un bien está situado en el país y cuándo un bien está situado en el exterior. ¿Tá? Esto, eh, por ahí, digamos, cuando se ven prácticos, no se le da tanta importancia, pero si nosotros estamos hablando de un contribuyente que está domiciliado fuera del país, es importante porque ahí solamente va a tributar por una parte de su patrimonio. Y si estamos hablando de un sujeto domiciliado en el país, también es importante porque más adelante vamos a ver que la evaluación de los bienes, por ejemplo, de un inmueble, es distinta si el inmueble está situado en el país o está situado en el exterior. ¿Tá? Entonces, como digo, por ahí en el cursado y eso se le da poca importancia a este artículo 19 y 20, pero tiene consecuencias prácticas. ¿Tá? No es lo mismo ni para un sujeto domiciliado en el país, ni para un sujeto domiciliado en el exterior, que un bien esté dentro del país o fuera del país. Entonces acá este 19 me dice que se considerarán situados en el país y ahí empieza. En cada inciso yo tengo un tipo de bien. Los inmuebles, los que estén ubicados en el territorio del país, ¿sí? En el caso de los inmuebles es algo relativamente fácil establecer si está situado en el país o situado en el exterior, porque el inmueble tiene una fijación al suelo, ¿tá? O sea, es algo inmóvil, entonces fácil, digamos, ¿sí? Se lo ve fácilmente. Después en el inciso B me habla de los derechos reales constituidos sobre bienes situados en él. Por ejemplo, si yo constituyo una anticresis, un derecho de uso, habitación, que son derechos reales que van sobre inmuebles, ¿qué tengo que mirar? ¿Dónde está el inmueble sobre el cual constituí ese derecho? Si yo constituí un derecho de habitación, yo no tengo que ir a ver dónde se firmó ese contrato, no, tengo que ir a ver dónde está el inmueble. Entonces puede pasar que yo en Uruguay firmé un contrato cediendo el derecho de uso de un inmueble, ¿sí? Y por más que lo firmé en Uruguay, si ese inmueble está en Argentina, ese derecho real se considera situado en el país. Después tenemos, y ahí sumo el C y el E, las naves, aeronaves y automotores. Estos bienes, si bien son bienes muebles, tienen, o sea, se pueden mover, digamos, tienen la particularidad de que son bienes registrables. Entonces, voy al caso, creo, más común.
salvo que uno de ustedes me diga que tienen un barco, que tienen un avión. Si es así, le voy a preguntar cosas. Pero voy con el tema de los autos. Vieron que los autos tenemos que radicarlo en un registro, entonces, o tenemos que patentarlos. Entonces, dependiendo del patentamiento, sea del barco, del avión o del auto, eso es lo que me va a marcar si el bien está situado en el país o situado en el exterior, ¿sí? El lugar de patentamiento o del registro. Acá creo que lo que es, lo que son bienes muebles acuáticos, lancha, naves y eso, creo que Prefectura Nacional tiene un registro. Entonces, dependiendo de en qué delegación de prefectura esté registrado, vamos a ver si está situado en el país o no. Bien, después los bienes muebles registrados en él también. Acá fíjense, cuando hablamos de bienes muebles registrados, estamos hablando de bienes muebles que son registrables. Entonces, saliéndome de las naves, aeronaves y automotores, si existiese algún otro bien registrable, en donde esté ese registro, a ese bien lo vamos a considerar situado. En los tres casos, inciso C, D y E, puede suceder tranquilamente, o no tanto, pero bueno, podría suceder que yo tenga un auto, por ejemplo, o un yate, que esté físicamente fuera del país, pero que esté registrado en Argentina. Entonces, tributariamente, a la hora de liquidar bienes personales, ese yate, por ejemplo, que está, no sé, en Brasil, como está patentado en Argentina, se va a considerar un bien situado en el país, ¿tá? Independientemente del lugar físico en donde se asiente ese bien en particular. Bien, después tenemos los bienes muebles del hogar o de residencias transitorias, bueno, los bienes muebles del hogar, ¿sí? Bueno, ahí es donde esté situado el inmueble, a donde esos bienes pertenecen. Los bienes personales del contribuyente, ¿tá? También donde se encontrasen. Los demás bienes muebles y semovientes, eh, bueno, también sí, acá ya sigue siendo un poco más de lo mismo. Después tenemos, me voy al inciso I, los dineros y los depósitos, perdón, el dinero y los depósitos en dinero que se hallaren en el territorio nacional, ¿tá? Por ejemplo, los depósitos, lo que vamos a mirar es en qué sucursal están depositados. Entonces, si yo hago un depósito, llámese en cuenta corriente, caja de ahorro, plazo fijo, cuentas especiales en una sucursal que está en Argentina, el bien es situado en Argentina. Bien, después todo lo que sea valores mobiliarios, ¿tá? Ahí tenemos que ver quién emite esos títulos, acciones, y esos títulos y acciones van a ser considerados situados en el país si los entes que emitieron esos bienes están en el país. Los patrimonios de empresas o explotaciones unipersonales ubicadas en él, y así sigue, ¿sí? Fíjense que siempre ya saliéndonos de los bienes registrables, me habla de los patrimonios de empresa, los créditos, siempre situados en el país. Bien. Eh, Después en el 20, como les decía, tenemos los bienes situados en el exterior. Este es un contrafáctico del 19, ¿sí? O sea, el 20 es el 19, pero al revés, digamos. Bien, sigue todo el 19. Tenemos exenciones también en este impuesto. Este impuesto tiene una característica, creo que debe ser el único impuesto que tiene pocas exenciones. Por ejemplo, los bienes pertenecientes a los diplomáticos, a las misiones diplomáticas y a los consulados extranjeros en el país. Bueno, acá en el inciso B, esto ya no existe más, por ejemplo, hasta acá. Las cuentas de capitalización comprendidas en la 24241, estas son las cuentas de personas humanas que destinaban sus aportes a las AFJP.
Eso a partir del 2008, si no me equivoco, se nacionalizó, digamos, todo lo que era régimen de jubilación privada, pasó al Estado, así que ya no existe más. Sí, lo que existe son las cuentas de planes de seguro de retiros privados. Bien, estos planes, o sea, yo, por ejemplo, tengo un plan de seguro de retiro privado, aporto para eso y eso va a estar exento, siempre y cuando la entidad en la cual yo aporte ese dinero esté bajo el control de la Superintendencia de Seguros, ¿tá? Que es el órgano de contralor de todo lo que es seguros en el país. Después también están exentas las cuotas de sociedades cooperativas, o de cooperativas, mejor dicho, los bienes inmateriales, bueno, este es un bien de una ley de franquicias muy particular. Los inmuebles rurales están exentos, ¿sí? Títulos, bonos, títulos, valores emitidos por cualquiera de los tres niveles estatales, nación, provincias, cava o municipios. Los depósitos en moneda argentina y extranjera efectuadas en instituciones que estén dentro del país. Sí, acá también fíjense que me lleva a una ley que es la 21.526. Esa es la ley de entidades financieras. El órgano de aplicación de esa ley es el Banco Central de la República. Entonces, si yo tengo un depósito, sea en moneda argentina o moneda extranjera, en una entidad financiera que está controlada por el central, ahí está exento, ¿sí? Y fíjense que esos depósitos, me dice acá, pueden ser a plazo fijo, en caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro y sigue. Fíjense que en ningún momento me habla de cuentas corrientes, ¿sí? Entonces, eh, si yo tengo depositado en cuenta corriente dinero, por más que sea en una entidad financiera que esté sujeta al control del central, eso va a estar grabado, ¿sí? Solamente se graban las cuentas corrientes. Y después todo lo otro queda exento. Bien. Chicos, les Profe, pregunto, sí, entonces lo que está en el inciso I de los bienes situados en el país que dice dinero y depósito en dinero que se hallan en su territorio. eh, de, cu- Ahí, perdón, ¿de cuál me estás hablando? y el artículo 19 bienes situados en el país, que habla de dinero y depósito en dinero. Sí, Están grabados ahí entonces, por ejemplo, la, las cuentas corrientes, pero los plazos fijos ya no tampoco porque está eh, exento. exactamente. De ese inciso que vos me hablás, lo que va a estar grabado es el dinero en efectivo y las cuentas corrientes. Exactamente. ¿Sí? De todas formas, esa cuestión de situarlas en el país o no, siempre la tenemos que tener en cuenta porque en la declaración jurada de bienes personales, supongamos que vos tenés un depósito a plazo fijo, lo- por más que no tributes sobre ese depósito, lo tenés que declarar. Y en la DJ uno separa lo que está situado en el país y lo que está situado en el exterior. ¿Tá? Entonces, lo exento, como en todos los impuestos, se declara y lo mismo, vos tenés que saber si está situado en el país o no. Bien, les pregunto, chicos, después del inciso H acá del 21, ¿tienen algún inciso más ustedes? Sí, sí. Yo, Sí, El I, después, bueno, el I también tiene, no, el I ya habla de deudado ahí. Acá sí, nosotros tenemos el I, J, K sí, y L. Hasta la L llega. bien, ¿vos de dónde estás mirando, Adrián? Pues yo estoy mirando de internet también. En La versión 3.9 del librito, digamos, de RP. ah, bueno. Acá en internet está desactualizado también entonces. sí, sí, pero porque abrí una desactualizada. El número de ley ahí lo tenés a mano, Adrián, Eh, ¿Dónde debería de decir eso? y generalmente está en el margen superior como encabezado, lo ponen. A ver si está acá. Este profe nombra, eso le iba a preguntar, nombra una ley y después un decreto. Sí, el decreto lo que hizo fue ordenar la ley, digamos. O sea, cuando la ley se modifica muchas veces, por ahí aparece un decreto que
Acá está. como, como que renumera la ley, digamos. Dice los incisos I, J y K han sido incorporados por medio del artículo 2 de la ley 27.638. Sí, no, pero quiero acá está. La ley madre, digamos, con la ley con la que se sancionó, ay, no sé si ustedes están viendo lo que yo estoy haciendo. Sí, Sí. es la 23.966. Esta es la ley madre, ¿sí? Acá. Voy a tratar de ver si consigo una actualizado. Bueno, fíjense, esta es la ley que yo les decía que es larguísima. Fíjense que habla sobre previsión social, IVA, impuestos internos, esto, sobre el Fondo Nacional de Vivienda, bueno, esto habla sobre jubilaciones, ¿sí? Bueno, un montón de cosas. Y en el 16 de esta ley empieza bienes personales. El 8. No, Sí, no es exclusivo para bienes personales como tiene ganancia, por ejemplo. ¿cómo, Lucas? Que la ley abarca varios temas, no es exclusivo como una ley del impuesto a la ganancia que tiene solo... mm, Exactamente. Acá está, mira. Esta está actualizada, ¿sí? Yo tenía hasta la J nomás. Bien, a ver. Después, ¿qué más tenemos? Obligaciones negociables, también están exentos. Después, digamos, instrumentos que es para fomentar la inversión productiva y las cuotas parte de fondos comunes de inversión. Y esta es la que yo les quería mostrar, que es un poquito la más, a ver, la más común estaba por decir, pero ¿qué quiero decir, digamos? Por ahí no es tan general que un cliente que nos llegue a nosotros tenga obligaciones negociables. Bueno, esto sí es bastante común, pero esto tiene que ver con inmuebles destinados a locación para casa habitación. O sea, cuando ustedes son locadores, son dueños de inmuebles y esos inmuebles los tienen afectados a locación y el destino es casa habitación de esa locación, si los contratos están debidamente registrados en ARCA, todo blanco, todo legal, por así decirlo, ese inmueble está exento también. ¿Sí? Bien, después acá me habla un poquito más de obligaciones negociables, pero sí. Llegamos al 22. Este es uno de los artículos más utilizados. El artículo 22 y el 23 me habla de la evaluación. ¿Tá? Entonces, lo que nosotros vimos hasta acá es quiénes son los sujetos de bienes personales, dependiendo de la calidad del sujeto, por qué bienes tributa, si bienes en el país y en el exterior, o solamente bienes en el país. Después, justamente, o como consecuencia de esto, la ley me dice cómo definir cuándo un bien está situado en el país o cuándo está situado en el exterior, cuáles son los bienes exentos. Entonces, yo a este punto ya sé que mi sujeto X va a tener que tributar por este grupo de bienes. ¿Tá? Ahora, a ese grupo de bienes que se lo denomina activo computable, nosotros tenemos que darle valor a ese inmueble, a ese automotor, a esas obligaciones negociables, a esas cuotas parte de fondos comunes de inversión que tiene mi cliente. A todos los bienes tenemos que darle un valor, a los grabados y a los exentos. El 22 me dice eso, ¿sí? ¿Cuál es el criterio de evaluación que la ley utiliza? Es un artículo medianamente largo, pero la parte buena de esto es que todos los bienes, excepto un grupito, bienes personales los valúa a costo histórico, actualizado por inflación, depende, ya vamos a ver, y en algunos casos o a algunos bienes le resta las amortizaciones acumuladas y a otros bienes no. Pero es todo costo histórico, ¿sí? Cada inciso del 22 tiene un tipo de bien o un grupo de bienes de naturaleza semejante. Por ejemplo, perdón, el 22 me da los criterios de evaluación para bienes situados en el país y el 23 me da los criterios de evaluación para bienes situados en el exterior. Bien, yendo a los bienes situados en el país, en el inciso A tengo a los inmuebles. Ahí la ley me diferencia si es un inmueble, o sea, fíjense que el A tiene 4 puntos, si es un inmueble adquirido, un inmueble construido, si es una obra en construcción, ¿sí?
una construcción en curso o si es una mejora. Bien, en los 4 casos yo voy a partir del valor de compra si es adquirido, del valor de construcción si es construido. En el caso de obras en curso es el valor del terreno más todos los gastos que se incurrió en la obra hasta el cierre del ejercicio. Y en la mejora también, ¿sí? O sea, siempre vamos a partir de el valor, lo pongo así en términos generales, valor de adquisición o de construcción. Perdón, una cuestión que no dije. Este impuesto es un impuesto de tipo instantáneo. Grava los bienes que tiene el contribuyente al 31 de diciembre de cada año. Entonces, si yo el 26 de diciembre vendo un inmueble que lo compré hace 20 años atrás, supongamos que lo vendo ahora en el 2026, al 31 del 12 del 2026 no voy a pagar impuestos sobre ese inmueble porque ya no lo tengo, ¿sí? Por supuesto que si llego a vender un inmueble el 26 de diciembre, Arca me va a venir a meter la lupa encima a ver por qué lo vendí, ¿sí? O sea, es un ejemplo un poco extremo el que di, pero digamos, no es que se pueda hacer tan fácil eso. Bien, entonces decía, partimos del costo de compra o costo de construcción. A ese valor, fíjense que me dice en todos los incisos, menos en el de obra en construcción, me dice se le aplicará el índice de actualización del artículo 27. O sea, lo que me dice ahí es que al valor de compra o de construcción lo tengo que ajustar por inflación. ¿Qué índices utilizo? Los IPC. IPC de diciembre, del mes que estamos liquidando, sobre el IPC del mes de la compra o el mes en que finalizó la construcción o la mejora. También acá, igual que en ganancias, porque esto es una cuestión aplicable a todos los tributos, actualizo por inflación bienes adquiridos desde el 1 del 1 del 2018 en adelante. ¿Está? Bien. Y a los inmuebles adquiridos, construidos y a las mejoras, le voy a restar las amortizaciones acumuladas. Es decir, trayendo un término de contabilidad, los inmuebles se evalúan al valor residual contable, ¿tá? Que no lo usamos acá este término porque no es un término tributario, pero es eso, valor de origen menos amortizaciones acumuladas. Ahora, ese valor o esa evaluación que la ley manda, valor de origen menos acumuladas, yo lo voy a comparar con la evaluación fiscal al 31 de diciembre del año que estoy liquidando. Esa evaluación fiscal, que es la base imponible para el impuesto inmobiliario, me trabaja como tope. Entre la evaluación que manda, que manda bienes personales y la evaluación fiscal, yo me voy a quedar con el mayor de los dos. Trabaja como tope, pero acá el tope es un tope inferior. Porque yo, ¿cómo voy a hacer para pagar menos impuestos sobre los bienes personales? Voy a tirar el valor de mis bienes al piso, ¿sí? Voy a bajar. Cuanto menos activo tengo, menos pago. Entonces acá el tope funciona como piso. Por eso, entre la evaluación que manda la ley del impuesto y la evaluación fiscal, siempre me voy a tomar el mayor. ¿Tá? Bueno, las obras en curso no llevan amortizaciones. ¿Tá? Todo lo que está en construcción se entiende que no pierde valor, por eso es que no se amortiza, que no aparecen las amortizaciones acá en obras en construcción. Bien. Acá es donde yo tengo el único pasivo que bienes personales computa, en el caso de los inmuebles. Si yo saqué un préstamo para construir mi casa habitación o para comprarla, la casa habitación yo la tengo que evaluar, ¿sí? La tengo que meter acá en bienes personales, porque acá el contribuyente incorpora todos sus bienes, generen renta o no, digamos, ¿sí? Eso no tiene nada que ver.
Entonces, yo valúo mi casa habitación como manda la ley, comparo con la evaluación fiscal y le voy a restar el capital adeudado al 31 del 12 del año que se trate por ese préstamo que saqué para construir mi vivienda o para comprarla. Lo que yo resto acá en bienes personales de ese préstamo es el monto de capital adeudado, no capital más interés, ¿sí? Solamente capital. Entonces, si yo saqué un préstamo y son, no sé, lo saqué a 10 años y tengo cuotas de 100.000 pesos, no voy a restar 100.000 pesos por las cuotas que debo, porque 100.000 tiene capital y tiene ¿Qué intereses. pasó? Yo tendría que ir a buscar el capital que debo al 31 del 12 y eso me resta. Bien, me voy al inciso B. En el inciso B tenemos automotores, aeronaves, naves, yates y similares. Acá es básicamente lo mismo que en el caso de los inmuebles, costo de adquisición. Y acá siempre en el caso de los inmuebles también me habla de valor de ingreso al patrimonio. Esto es si yo tengo un inmueble que lo recibí a título gratuito, por una donación, por una herencia, ¿sí? Bien, entonces acá con este grupo de bienes es costo de compra actualizado si lo compré desde el 2018 en adelante, menos amortizaciones acumuladas. Y también este grupo de bienes tiene un tope, pero el tope es el valor que fije ARCA, dice la ley, ¿sí? Que fije AFIP, que en realidad ese valor bueno, acá está arreglado, fíjense, es el valor que fija la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, ¿sí? Ese tiene una sigla bastante larga. Esto es lo que cuando nosotros vendemos un bien usado, miramos la tabla, es esa tabla inmensa donde están los modelos de los automóviles, eh, y cada modelo de automóvil tiene un valor dependiendo del año de su fabricación. Bueno, ese es el tope acá para automotores. Y lo mismo, del costo de compra menos amortizaciones acumuladas, actualizado o no, dependiendo de la fecha de compra, comparo, se le suele decir con el valor de tabla de AFIP, se le solía llamar a esto. Y de esa comparación siempre me tomo el mayor. Después tenemos depósitos y créditos en moneda extranjera y existencias de moneda extranjera. Es decir, si yo tengo dólares bajo el colchón, si yo tengo dólares depositados en un crédito, en un banco, perdón, o si tengo algún crédito que está estipulado en moneda extranjera. ¿Cómo vamos a evaluar esto? A esos dólares, supongamos, los tengo que transformar en peso. Para eso voy a utilizar el valor de cotización al cierre tipo comprador del Banco Nación, ¿sí? O sea, es el tipo de cambio al 31 de diciembre del año que estoy liquidando, pero tiene que ser el tipo comprador y del Banco Nación, ¿tá? Esto es para evitar cualquier discrecionalidad que por ahí el contribuyente pueda tener. Depósitos en crédito y moneda argentina y las existencias de pesos por su valor, ¿sí? Acá no podemos actualizar ni modificar el valor en pesos, o sea que acá es, digamos, cambiándole un poquito el nombre, sería por su valor nominal, digamos, ¿sí? Después tenemos objeto de artes, de colección y antigüedades. Bueno, acá fíjense que me habla que se clasifiquen en el capítulo 99 de la nomenclatura del Código Aduanero, sí, es un poquito fino, pero bueno, acá para el estudio de bienes personales, objetos de arte, objetos de colección y antigüedades. Estos bienes se van a evaluar por su valor de adquisición o construcción. También dice por ahí, vieron que hay personas que encargan que se les construya una escultura, por ejemplo. Por eso habla de construcción ahí. Entonces, valor de adquisición actualizado por inflación, siempre dependiendo del momento en que se compró esto. ¿Sí? Recuerden, se actualiza solamente bienes adquiridos desde el 1 del 1 del 2018 en adelante.
Bienes que no están comprendidos ni en los incisos anteriores ni en los incisos que siguen, al costo de adquisición, construcción, de vuelta, actualizado. Objetos personales y del hogar. Acá lo que vamos a evaluar es el sillón, el televisor, los aires acondicionados, ¿sí? Acá la ley me dice por su valor de costo. Y después me pone un valor tope y me dice que esa evaluación que hacemos de los objetos personales y del hogar no puede ser inferior al 5% del activo grabado situado en el país más los inmuebles situados en el exterior, ¿sí? Entonces, de vuelta, sumo todos los bienes personales y del hogar, ¿sí? Por su valor de compra, calculo acá el tope, que es el 5% del activo grabado en el país, más los inmuebles situados en el exterior, y ese es mi tope. Entre la evaluación al costo y el tope, me tomo el mayor. Acá aclaro una cosita. Por ahí en un ejercicio de la facultad, en un ámbito pedagógico, quizás me digan, el contribuyente tiene objetos, o si ustedes tienen que hacer un práctico de esto, por ejemplo, el contribuyente tiene objetos del hogar por un valor de tantos pesos. Ahora, yo les pregunto a ustedes si ustedes están en condiciones de acá a unos días, le doy unos días, que ustedes me digan cuánto es el costo de compra de todo lo que ustedes tienen en su casa, ¿sí? Como yo siempre digo, quizá lo único que guardamos es la factura de los televisores y los aire acondicionados por el tema de la garantía. Después ustedes me preguntan, ¿y el juego de comedor que vos tenés? Y no me acuerdo cuánto lo compré y no tengo ningún papel encima, ¿sí? Entonces, en la práctica esto generalmente no tenemos ese dato. Entonces, ¿qué hacemos con los objetos personales y del hogar? Directamente se pone el 5% ese, ¿tá? Inclusive, el aplicativo de bienes personales ya te calcula el 5. Y si vos querés cambiar por un valor mayor, te deja en el entendimiento que ese mayor valor que vos estás poniendo es el costo de compra. Pero si vos no pones nada, el aplicativo automáticamente te pone ese 5%, ¿tá? Justamente por esto, porque, digamos, no es común, por no decir que no existe, un contribuyente que lleve registro de todos los bienes que tenga en su casa. Profe, no comprendo ahí lo del... O sea, el 5% sobre qué se aplica, Activo grabado en el país, o sea, todos los bienes grabados en el país, más los inmuebles situados en el exterior. pero Eje- no se incluyen ahí los objetos de bienes, los personales, digamos. No, porque vos estás calculando el tope para esos bienes. O sea que Bien, eso no como lo digo. No, no va a eso. los que veníamos calculando antes, digamos. Claro, por ejemplo, estamos hablando de un contribuyente que tiene eh, dos inmuebles, un auto y dinero en cuenta corriente, ¿sí? Sí, O a ver, tiene un inmueble en Argentina, un auto, dinero en cuenta corriente y un inmueble en Asunción. Entonces vos sumás eso, sumás la evaluación del inmueble en Argentina, del depósito en cuenta corriente, del auto y del inmueble que tiene en Paraguay. Y supongamos que en Paraguay también tiene un auto. Bueno, sumás todos los bienes que están en Argentina, el inmueble, el depósito en cuenta corriente y el auto, más el inmueble que tiene en Asunción, ¿sí? Y a sí. ese total le sacás el 5%, Ah, ok. ¿sí? Bien, bien, bien. Bien, después acá tenemos, bueno, esta es la parte, este es el inciso, mejor dicho, que yo les decía que hay un grupo de bienes que son los únicos que no se evalúan a costo histórico. Fíjense, esto se evalúa al último valor de cotización al 31 de diciembre. ¿Qué bienes son? Títulos públicos y demás títulos valores, excepto acciones. ¿Ah? Ya vamos a ver por qué. O sea, esto es excepto acciones y cuotas sociales de otras sociedades. ¿Tá? Bueno, estos bienes tienen que cotizar en bolsa, entonces ahí para evaluarlo vamos a tomar el valor de cotización.
certificados de participación y títulos representativos de deuda en caso de fideicomisos financieros, también esto al valor de cotización. Eh, bueno, bienes de uso afectados a ganancias, ¿sí? A ver qué tenemos acá. Bueno, bienes integrantes de fideicomisos que no sean financieros, porque me dicen no comprendidos en el I, y nada más. Después tenemos la evaluación de los bienes situados en el exterior. Este es un artículo más corto porque fíjense que acá en el inciso A, por ejemplo, nuclea un montón de bienes que yo en el 22 lo tengo en distintos incisos, por ejemplo, inmuebles, automotores, aeronaves, naves, yates y similares, bienes inmateriales y los demás bienes no incluidos en los incisos siguientes a su valor de plaza. Acá sí, bienes situados en el exterior, valor corriente, ¿sí? Valor en plaza. Y después acá me habla de créditos, depósitos y existencia de monedas extranjeras, títulos y no mucho más. ¿Tá? Pero acá lo que se usa mucho es el inciso A, ¿tá? Que son la mayoría de los bienes y todo se evalúa por su valor de plaza, por su valor corriente. Hay, por Sí. ejemplo, en un auto que el valor de plaza lo busco, ¿cómo constato ese valor de plaza para subir qué es el valor de plaza? Bueno, ese sí es un automóvil situado en el exterior siempre, Ajá, ¿sí? sí. Porque si está en el país es costo de compra. Bueno, a ver, desconozco en el exterior, pero viste que acá vos tenés, por ejemplo, una revista técnica especializada que es Infoauto, podés sacar de ahí, ¿sí? Si hay una Infoauto, voy con el ejemplo de que tenemos un auto en Paraguay, si hay alguna revista técnica de ese estilo, si no la otra es pedir cotizaciones en las concesionarias. Viste que los automóviles tienen un mercado con valores conocidos, digamos, o no sé, en una especie de mercado libre, vos podés entrar y ahí ves el valor de los autos. Todos eso tomados como referencia. Acá el tema es que el tema está en que vos no tengas en Paraguay, no sé, un Audi y me digas que el Audi vale 2 pesos, digamos. ¿Sí? O sea, si ese auto vale, no tengo idea, pero ponele que en pesos vale 100 millones de pesos. Si vos me pones 90, 100, 105, estamos bien. Ahora cuando vos me pones 40, bueno, ahí es el tema. Pero a ver, lo más confiable y lo más verificable, yo creo que es el tema de cotizaciones de concesionarias, por ejemplo. ¿Tá? De ahí se sacaría. No sé, yo tengo un Toyota, quiero saber cuánto vale, me voy hasta Derca y Varga y lo hago de tasar, por ejemplo. Sí, me parece que viene por ese lado. Bien. Después acá, ahí le voy a pedir a Adrián que nos dé una mano, porque este artículo 24, este título está mal, por ejemplo. Sí, Hoy en el artículo 24 el título es mínimo no imponible. sí, aquí ¿Sí? tengo también. Bien. A ver, tributariamente existe el mínimo exento, el mínimo no imponible. El mínimo exento, ¿cómo trabaja? Si a mí me dice, ¿sí? Tomo el valor que ustedes están viendo en el primer párrafo. Si a mí me dice que el mínimo exento de X cosa es 100 millones de pesos de un activo, por ejemplo, cuando el activo supera los 100 millones de pesos, hoy es otro número, ¿sí? También. Eh, pero quiero contarles cómo trabaja el mínimo, o qué es un mínimo exento y qué es un mínimo no imponible. Entonces, si la ley me dijese que 100 millones es un mínimo exento, cuando la base imponible supera los 100 millones, el contribuyente tributa por toda la base. Por ejemplo, la base imponible es 180 millones. Bien, entonces el contribuyente va a tributar por 180 millones. ¿Sí? Ahora, si la ley trabaja con mínimo no imponible y el mínimo no imponible es 100 millones y la base imponible es 180 millones, el contribuyente solo tributa por el excedente, es decir, va a tributar por 80 millones. ¿Tá? Bien, bienes personales hoy tiene mínimo no imponible. Creo, Adrián, corregime,
el mínimo no imponible, porque acá en el 24 tenemos dos mínimos no imponibles. El del primer párrafo es 340 millones, está hoy más o menos, puede ser. 384.728.044. Bien. Esto se actualiza por año, por IPC, por eso es que, que los números no son redondos, ¿sí? Me quedo con 384 millones. Sí. Entonces, ¿qué me dice este primer párrafo del 24? Que si el activo del contribuyente, si el activo grabado está, o mejor dicho, es de hasta ese número, el contribuyente no tributa bienes personales. ¿Tá? Si tiene un activo de 300 millones, por ejemplo, no paga bienes personales. Y si tiene un activo que supera los 384 millones, va a tributar por el excedente, ¿sí? Si tiene un activo de 400 millones, va a tributar por casi 14 millones, ¿tá? 14, 15 millones, ¿tá? Entonces, repito, el mínimo no imponible, cuando la base imponible supera ese mínimo, grava el excedente solamente. Después, en el segundo párrafo, tenemos un mínimo que me habla de inmuebles destinados a casa habitación, que creo que para 2025, Adrián, corregime, está en 1.040 millones, algo así, 1.045, Mil pues, trescientos cuarenta y seis millones 548.155. ¿1.000 cuánto me dijiste? 1.346 millones. 1.300 millones. Bien. ¿Cómo vamos a trabajar acá? Este mínimo es exclusivo para la casa habitación del contribuyente. Entonces, cuando yo evalúo la casa habitación, tengo que comparar con este 1.300 millones. Si la evaluación de la casa está, o mejor, está por abajo o hasta 1.300 millones, no la voy a meter a la casa dentro del activo computable. La voy a dejar como no grabada, si está por abajo de ese mínimo. ¿Sí? Ahora, si la evaluación de la casa habitación está por arriba de ese mínimo, meto todo el valor dentro del activo grabado. ¿Estamos ahí? Acá Cuando dice todo dentro del activo grabado, ahí es comparar con los 300 millones de arriba. no, 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 no. El mínimo de la casa habitación, el 1.300 millones, es para que vos determines si la casa habitación del contribuyente está grabada o no. Punto Pero la, final. Punto final. pero entonces arriba la Eh, excluyo para la no, base. no, 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 no te vayas arriba. Casa, habitación del contribuyente, valuás costo de compra menos amortizaciones acumuladas, actualizada o no, ¿sí? Comparás con la evaluación fiscal, todo como manda el 22. Comparás con 1.300 millones, supera. Entonces la grabás a la casa, la pones dentro del activo grabado. Si está por debajo de los 1.300 millones, la pones como no grabada. Seguís evaluando los otros bienes, ¿está? Evaluás el auto, el yate, los depósitos, la tenencia de dinero, todo evaluás. Terminaste. Sumás el activo grabado y ese total lo vas a comparar con los 340 millones, creo que me dijo Adrián. ¿Sí? 384.000. 380, perdón. Por eso esa suma la hago sin la casa porque ya la saqué. Depende. Claro, si la sacaste, la suma es sin la casa. O sea, si la pusiste como no grabada, la suma es sin la casa. Ah, Pero pero si si la la pusiste saqué. como grabada, la suma es con la casa, Ah, bien. ¿sí? Porque no sé si van a ver algún práctico ustedes, pero digamos en la hoja de trabajo que hacemos una columnita para el activo grabado y otra columnita para el activo exento no grabado. Entonces, cuando vos terminás, ¿qué haces? Sumás la columna de activo grabado y ese total la comparás con el mínimo no imponible del primer párrafo. Y bueno, y ahí como vos decís, Lucas, puede estar la casa en esa sumatoria o no, dependiendo de si la evaluación estaba por abajo o por arriba de los 1.300 millones. ¿Está? Sí. Bien.
Después, este acá también está desactualizado, artículo 25, acá tenemos las alícuotas, ¿sí? O sea, ustedes van a trabajar con la tabla del 2025, pero si vos te vas ahí, Adriana, al artículo 25, el primer tramo, ¿cuál es? No es de 0 a 13 millones, es otro, ¿verdad? Puede ser que empiece de 13 millones y se va a 456. No, empieza en cero Claro, sí, el primero tiene el guioncito. siempre. De cero a tan, claro, de cero a cuánto es el primero. 456 millones. Bien, Sí. sí, sí, puede ser. Eh, 20, no. ¿De cero a cuánto me dijiste? 400. ¿400 millones? Sí, le dice que dice más de. El primero tiene el guioncito y después el último tiene 456 Bien, millones. muy bien, sí, sí, nos quedamos con eso. A ver, cuento, acá no está. Cuento un poquito. Esta ley se sancionó, creo que fue en 2018. No, 2023 fue, porque arrancó acá, ¿sí? 2023-24. Y fíjense que este artículo donde están las escalas, ya la ley en 2023 lo que hizo fue poner la escala del 23, la escala del 24, la escala del 25, del 26 y del 27 en adelante. ¿Qué pasa? Con la inflación que tenemos, estos números quedaron desactualizados casi al toque. Entonces Arca actualizó las tablas. Y ahí ya no son más estos números que estamos viendo en pantalla, son los números que Adrián tiene en la ley en papel. Pero el de 2013 tengo, creo que lo mismo, a ver. ¿El de cuál? 2013, por ejemplo, que yo le leí, me parece que el mismo. Sí, puede ser, porque hasta 2023 Sí, la inflación todavía no había hecho mella, digamos, ¿sí? Después quizá la del 24 ya tenés distinto o no. sí, ahí sí, yo tengo. Claro, ¿sí? Porque, ¿qué pasó? Cuando se llegó a liquidar bienes personales 2024, los consejos profesionales y algunos otros organismos de profesionales le dijeron a Arca, che, escuchá, tu tabla que del 2024 ya quedó muy desactualizada, ¿sí? Entonces Arca sacó tablas nuevas. Bien, muestro Eh, con... Sí, ¿Cuánto era entonces de cero a cuánto iba Adrián? No, yo le leí el de 2023, que tiene Y el... no, el primero que le diste, el otro. 2025, Adrián, con ese van a trabajar Ah, ustedes con seguro. ese. Sí, Ahí está, me confundí. Ese es de 0 a 114 millones. bien, de 0 a 114. Profe, en la página del canal, ¿por qué figura 50 y Eh, no, porque acá también debe estar desactualizado. 54? O yo estoy entrando en uno que no está actualizado, mejor dicho. Vamos Yo acá. también puse Carlas y no me... No, mira, a ver, 2025, ¿no? No, sí, estamos entrando en mínimo no imponible, alícuotas, 14 de enero del 26. Acá tendría que estar. Porque hay una del 2026 que dice 133 millones, de cero a 133. No, me aparece esta, la de 0 a 50, che. ¿No estás mirando el segundo tramo, Adrián, por las dudas? No, ¿eh? Mm, Porque en todos lados me aparece esta de 0 a 52 millones, de 52 a 114 y de 114 en adelante. claro, sí, así igual tengo. Sí, sí. Ah, está bien, está bien, está bien. Yo te entendí que era de 0 a 114, Ah, no, perdón. sí, yo pensé que me quería que leyera los extremos. Ah, no, no, está bien. Esta es entonces. Ah, 0 a 52. Este entonces. Ah, Sí, Sí, ya. sí. sí. Bien, entonces, acá cómo trabaja esto, ¿sí? Habíamos dicho, yo determino cuál es el total de mi activo. Si el activo grabado está por abajo del mínimo no imponible del primer párrafo del artículo 24, el contribuyente no tributa. ¿Sí? Si está por abajo de los 380 millones, creo que me dijo. ¿Sí?
Soy malísimo con la memoria y con los números. Bueno, ya se habrán dado cuenta Aproximadamente. aproximadamente. Entonces, si está por abajo de 380 millones, no tributa a bienes personales. Ahora, si supera eso, eh, por ejemplo, tiene un patrimonio de 500 millones, ahí tiene que tributar bienes personales, porque, repito, supera el mínimo no imponible del primer párrafo. ¿Cómo venimos a trabajar a la tabla? Yo tomo el total del activo del contribuyente, 500 millones, menos 380, eso me va a quedar un 120 millones, y con 120 millones vengo a calcular el impuesto. ¿Sí? Esto es lo que yo hoy les decía. El mínimo no imponible, ¿cómo trabaja? Graba el excedente por sobre él. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 500 y mi mínimo no imponible es 380, ¿qué se graba? Lo que excede el mínimo no imponible, 120, ¿sí? Si fuese mínimo exento, grabaría los 500.000 pesos, ¿está? Bien, entonces, con el 120 millones, vengo a la tabla, ¿sí? Y acá trabaja igual que la tabla de ganancias, ¿tá? Para hacer la corte. Con 120 millones vengo y me ubico en el tramo que corresponde. ¿En qué tramo corresponde? En el último, de 114 millones en adelante. Tiene un impuesto fijo, que es el pagarán, 153.604,17, más un impuesto variable, que es el 0,5% sobre el excedente de 114 millones, es decir, 120 menos 114, ahí le aplico el 0,5% y eso es mi impuesto variable. Le sumo con el impuesto fijo y ese es mi impuesto determinado. ¿Tá? En este sentido, la estructura de funcionamiento es igual, ¿sí? Que en ganancia, ¿sí? Las escalas trabajan de la misma forma. Bien, también acá no hay retenciones, hay percepciones, ¿sí? ¿Vieron esas percepciones que me hace Arca cuando yo compro moneda extranjera o cuando yo hago gastos en el exterior, por ejemplo? Bueno, esas percepciones son percepciones a cuentas de ganancias o de bienes personales. Podría traer acá a restar eso. Y este impuesto también tiene 5 anticipos, como el caso de personas de ganancias para persona humana. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Profe, si yo, por ejemplo, tengo 400 millones, me excedí 20 millones, eh, no pago nada todavía también porque es 0%, dice ahí. Sí, 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 sí. Hay un Cero. margen ahí, Sí. pero no. ¿Tenés así, Adrián, en la ley? Sí, exactamente igual. Mira El vos. de Arca dice 0,5, no sé por qué. Y el que usted dijo, el último, tiene el 1%. No, sí, Sí, sí. tenés razón, es No, el no, sí, 1. como dice Lucas, sí, Sí, sí. No, no, sí, porque me acuerdo que es el 1. Sí. el Ahora que, resto así igual. Igual. Claro, ahora si no, que no tenía sentido que Ah, está. esté Esta es, chicos. la Claro, tableta. sí, Sí, sí. sí, No sí. tiene sentido porque si no estás incrementando el mínimo no imponible. Ujú. Ahí está. Sí, esta es. Sí, sí. Sí, ahora que cuando di el ejemplo no me percaté, pero sí, la alícuota más alta es del 1%. Sí, ahí está, esta es 0,5, 0,75 y 1%. Ahí está. Bien, bien. Profe, yo qué sé yo, soy un empleado en relación de dependencia, póngale, tengo que estar inscrito en el impuesto. ¿Vos quién sos? Un empleado nomás en relación de dependencia tiene una Ah, casa, vehículo, un terreno, póngale. si vos superás el mínimo no imponible, sí. Porque acá lo que te graba este impuesto son tus bienes, digamos. Claro, pero, por ejemplo, si yo no supero, eh,
Ay, no sé cómo se dice. Pues pónganle que soy un responsable inscripto, no un relación de dependencia. Sí, Responsable inscripto, pago ganancia, pago IVA. sí. Eh, Tengo que darme de alta aunque no supere en el No, impuesto o cada no. vez que supere nomás. Mira, primero te aclaro una cosita. Vos sos RI, sos empleado en relación de dependencia. El análisis para saber si si te tenés que inscribir en bienes personales o si tenés que pagar es el mismo, ¿sí? Ujú. Ok. Hay un monto que creo que es 190 millones, algo así, que a partir de ahí vos te tenés que inscribir en el impuesto, pero a los fines informativos. Vos te tenés que inscribir porque a Arca le interesa saber lo que tenés. ¿Vas a pagar bienes personales? No, pero a Arca le interesa saber qué tenés, ¿sí? Si yo no supero ese límite, no me tengo que ni No inscribir. te tenés que inscribir, exactamente. Y Y si si, superás ese límite y superás el mínimo no imponible, tenés que inscribirte porque tenés que tributar. y por ejemplo, que un año, bueno, tuve todos mis bienes, vendí casi todo, póngale. Sí. A los siguientes años me puedo dar de baja, digamos, en ese impuesto porque no tengo más bienes Y por ahí, ejemplo. ahí generalmente suponete que vos venías pagando bienes personales y un año no pagaste y al otro año no. Bueno, generalmente se te deja de alta un año o dos más, digamos, vos le seguís informando a Arca y Mm, después te das la baja. bien. ¿Sí? ¿Eso está en la ley o está en algún lado No, el eso es todo instrucción de Arca, impuesto? resoluciones, ¿sí? Porque todo eso ya es parte como de procedimiento, o sea, no es procedimiento tributario, sino te quiero decir, es el cómo hacer las cosas. Entonces ya todas esas cuestiones procedimentales, lo pongo así, eso ya está regulado por Arca, digamos. O sea, ese monto, por ejemplo, que vos tenés que presentar informativa Arca te lo va cambiando, te lo actualiza, no es algo que haga al hecho imponible del impuesto. Ahí estás para ser claro, ¿sí? Entonces, si no tiene que ver con el hecho imponible del impuesto o con los aspectos básicos como alícuotas, por ejemplo, eso lo maneja Arca. Quién presenta, quién no, las informativas a partir de qué monto, bueno, el tema de los aplicativos, ¿sí? Todo eso lo maneja Arca. Y el control que realiza Arca es más sobre los bienes registrables, digamos, que es lo que puede tener algún dato, porque Y el control sistémico, sí, porque viste, hoy Arca pone a correr procesos y te cruza con el registro de la propiedad inmueble, automotor, y mm, eh, entonces, viste, se salta que vos tenés tal auto y que eso inclusive lo cruza para ganancias, porque yo soy un contribuyente, ponele RI, por así decirlo, de media tabla para abajo y un día Arca cruza un proceso y resulta que tengo una Ferrari, ahí me agarra con ganancia, con bienes personales, con todo me agarra ahí. claro. Y después sí, los bienes que ya no son registrables, ya tendría que... Pero el control arranca con bienes registrables y también con bienes con dineros en banco, con cuentas bancarias. Eh, Mm, sí, ya no es como antes, viste, que se fiscalizaba, se iba, se buscaba, se pedía. Como te digo, hoy Arca tiene demasiada información, la tecnología le favorece todo lo que es la parte informática, entonces cruza datos con bienes registrables y con cuentas bancarias principalmente. También Arca tiene todos los gastos nuestros, entonces también cruza con gastos, ¿no? Pero es un poco más para ganancia, pero arranca por ahí la cosa. es como este impuesto es bien complementario al de ganancia, ¿no? Sí, vos sabés que en la teoría, en la técnica, los impuestos a los patrimonios son complementarios a los impuestos a los consumos. Eh, Porque, digamos, se ve, a ver, para ponerlo corto, digamos, el impuesto a los consumos, al tener alícuotas proporcionales, es algo inequitativo, porque más allá de todo, más allá de quién tiene más guita, más bienes, más todo,
todos pagamos un IVA del 21. Claro. Y no sé, el IVA del 21% en un televisor, para el que tiene más dinero, es poco, para el que tiene menos es mucho. ¿Sí? Entonces, todos pagamos, o sea, todos compramos un televisor y de IVA pagamos lo mismo, pero en términos de poder adquisitivo, en algunos casos tiene mayor peso. Bueno, esa inequidad de los consumos, en teoría, se equipara con este impuesto. ¿Por qué? Tiro un ejemplo un poco medio ilógico. Nos compramos un auto los tres, digamos, ¿sí? Pagamos de IVA lo mismo, pero el que tiene mayor patrimonio de nosotros tres va a pagar más bienes personales. Entonces ahí supuestamente se equipara. Entonces se dice que es complementario al impuesto sobre los consumos esto. Eso dice la técnica. Después no sé si será o no será, pero Mm, lo que sí es cierto es que a este impuesto se lo ve y se lo trabaja muy pegado a lo que es ganancia de personas humanas. ¿Por qué? Porque son los mismos sujetos. El que paga ganancia puede o no pagar bienes personales. Hay identidad de sujeto, entonces se los trabaja muy juntos, digamos. claro. Eso sí es cierto. Por eso es que se los relaciona mucho, digamos. O pensaba en el JDP que veíamos también cómo usábamos ahí el patrimonio, por eso por ahí se me... Claro, bueno, por eso te digo que se los trabaja muy juntos. Bienes Mm. personales, para vos liquidar bienes personales, partís de ese patrimonio. La diferencia es que la evaluación que hace ganancias es distinta a la que hace bienes personales, pero los bienes son los mismos. O sea, vos tenés un contribuyente, vuelvo con el ejemplo que hoy di, un inmueble en Argentina, un auto, un depósito en cuenta corriente, un inmueble en Paraguay y un auto en Paraguay. Ese patrimonio, o sea, esos mismos bienes, los tenés en ganancia, valuados de una determinada forma. Acá vos traes los mismos bienes, nada más que le cambiás la evaluación, Ah, ¿sí? bien. Ah, bien. Pero por eso te digo, desde la práctica son dos impuestos que están muy cerca, no Ok. desde la complementariedad en cuanto a la carga tributaria. Ahí es donde la técnica dice que son complementarios, el impuesto sobre los patrimonios con el consumo, con los de consumo. ¿Tá? Este chico es un impuesto que viene siendo bastante castigado hace rato, vamos a hablar bien, bastante criticado, digamos. Inclusive no hay muchos países en el mundo que tengan este tributo, que tengan tributo sobre patrimonio. Y la justificación es esa que yo les comentaba. Viene supuestamente a, como a limar, digamos, las inequidades de los impuestos a los consumos. ¿Sí? Pero bueno, eso ya es muy técnico, ya no. Está buena la discusión, digamos, pero no les van a tomar eso a ustedes. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Nada, nada. Bueno, Este es el punto 3 entonces el que vimos del sí. programa. Comento una última cosita de Bien. bienes personales. Hay un artículo, que es el artículo sin número a continuación del 25. Adrián, vos por ahí que tenés la ley en papel, lo vas a tener como 25.1. Y ahí Sí. está el régimen de sustitución que yo hoy les hablaba. Nosotros tres tenemos acciones eh, no sé, en el cuaderno Sociedad Anónima. Hoy dijimos que los sujetos de bienes personales son las personas humanas. ¿Se paga bienes personales sobre las acciones? Es decir, ¿las acciones integran el activo grabado? Sí. Pero la ley con las acciones y con las cuotas sociales, es decir, con todo lo que sea capital de sociedades comerciales y de fideicomiso y fondos comunes de inversión, estableció un régimen de sustitución. Nosotros tres compramos acciones del cuaderno SA. Hay que tributar bienes personales sobre las acciones.
Pero la ley en ese 25.1, o sin número a continuación del 25, lo que dice es, por las acciones vamos a trabajar así. A los accionistas, que son los dueños de las acciones, a Lucas, Adrián y José, los voy a sustituir por la empresa que emite las acciones, por el cuaderno S.A. Y el impuesto sobre los bienes personales de esas acciones la va a pagar el cuaderno S.A. No la van a pagar los accionistas. Se sustituye al contribuyente. ¿Sí? Acá aparece la figura del responsable sustituto. El responsable sustituto sería el cuaderno S.A. Los contribuyentes, nosotros tres. Tributariamente, nosotros tres, para el pago de bienes personales, sobre las acciones, perdón, desaparecemos, no existimos. Yo pagaré sobre mi casa, mi auto, Lucas sobre su yate y Adrián sobre su avión y su plata en cuentas bancarias, sí, pero sobre acciones no pagamos. El obligado va a ser el cuaderno S.A., va a ser la sociedad que emite esas acciones o esas cuotas sociales, ¿tá? En el caso de que sea una SRL, por ejemplo. Bien, ese es el régimen sustitutivo que opera en ganancias, ¿tá? El cuaderno S.A. va a pagar sobre todas sus acciones, bienes personales, excepto sobre las acciones cuyos dueños sean otras sociedades constituidas en el país. Entonces, supongamos que el cuaderno S.A. tiene, el capital tiene un 25% que pertenece a personas humanas domiciliadas en el país, el otro 25% a personas humanas domiciliadas en el exterior, el otro 25% a sociedades argentinas y el otro 25% a sociedades extranjeras. El cuaderno S.A. va a pagar bienes personales sobre el 75% de sus acciones. Va a pagar sobre el 25% de personas humanas en el país, personas humanas en el exterior y sociedades en el exterior. El único 25% sobre el cual no va a pagar es sobre las acciones que pertenecen a sociedades constituidas en el país, ¿sí? ¿Cuál es la base imponible? El patrimonio neto del cuaderno S.A. al 31 de diciembre por el 0,5%. Si el cuaderno S.A. cierra ejercicio el 31 de diciembre, macanudo, vamos directamente al estado de situación patrimonial y vemos cuánto es, ¿sí? Cuánto es el total del patrimonio neto. Ahora, si el cuaderno S.A. cierra el 30 de junio, o sea, cierra en una fecha distinta, para ser más genérico, al 31 del 12, yo tengo que tomar el patrimonio neto contable, supongamos que la empresa cierra el 31 de octubre. Yo voy a tomar el total del patrimonio neto al 31 de octubre. Y voy a tener que mirar en noviembre y en diciembre si existieron variaciones patrimoniales modificativas. Es decir, si existieron variaciones que me hicieron cambiar el total de ese patrimonio. Y voy a tener que ajustar y llevar, digamos, ese patrimonio al 31 de octubre a un patrimonio neto al 31 de diciembre. Siempre la sociedad va a pagar bienes personales en su carácter de responsable sustituto por el patrimonio al 31 del 12, ¿sí? Independientemente de cuándo cierre. Bien, ¿preguntas, chicos? Bien, si no hay, me paso un cachito al punto 2, que es capital de cooperativas. Bueno, esto también, si ustedes buscan la ley, está la ley en ese tipo cuadernito, compendio que tenés, Adrián, a veces suele estar, a veces no. Fíjate en el índice, ¿sí? En el índice que te habla de leyes. Como te digo, a veces suele estar y a veces no. De todas formas, si se la busca en internet está, es una ley que no se modifica hace mucho. Los sujetos son justamente las sociedades cooperativas y
se paga un impuesto sobre el patrimonio neto, ¿sí? Al cierre del ejercicio. Este es un impuesto patrimonial, pero que recae en las cooperativas. O sea, los sujetos son las cooperativas. ¿Tá? Si no me acuerdo mal, creo que la alícuota es del 1%, ¿sí? Pero bueno, es un impuesto que más que lo que estoy hablando, no tiene, ¿sí? Eh, a ver, una sí, contribución especial se llama sobre el capital cooperativo. ¿Quiénes se encuentran alcanzado? Bueno, las sociedades cooperativas, y las mutuales también. Eh, Bien, ahí la ley dice que grava el capital, pero después dice que el capital es la diferencia entre el activo y pasivo. Entonces, en realidad, lo que está grabando para nosotros es el patrimonio neto. ¿Qué ley es, profe? ¿Cómo? ¿Qué ley es? La ley es la 27.486. No, estoy seco. ¿Cómo? Cooperativas y mutuales está. Sí, Sí. sí, sí. Cooperativas y mutuales, exactamente. A ver, esperen que estoy abriendo. A ver si acá encuentro lo que es alícuotas. Acá está. No, perdón. La contribución especial surgirá de aplicar al capital la alícuota del 4%. Y si el capital supera los 100 millones de pesos, la alícuota es del 6%. Bien. Pero bueno, o sea, este es un impuesto que mucho más de esto no hay, chicos. ¿Sí? Yo creo que no. Que lo van a pasar bastante rápido en clase si es que lo dan. Bien. Y como les decía, perdón, ganancia mínima presunta, un tributo que se derogó ya hace 7 años, básicamente. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? En la ley esta de los de bienes personales, la única manera es el compendio ese porque no está actualizado acá en internet. Sí, sí, sí. Por eso que, o sea, lo que no tenés actualizado ahí, o sea, si vos te vas a Infolet y pones el número de ley, ahí la vas a tener actualizada, menos los Sí, montos del sí. artículo 24 y la escala del 25. Sí, ese vi que no está. ¿Sí? Porque esos montos se van actualizando por resoluciones de ARCA. Por esto que les Ah, digo, ¿no? claro, va cambiando ahí nomás. Sí, 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 porque los valores que la ley sancionó en el 2022-2023, con el avance de la inflación quedaron, o sea, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasó muchos años en ganancia. Todos los contribuyentes van al último tramo. Entonces lo que ARCA hace es, bueno, actualizar para que realmente se pague, sea equitativo y se pague en relación a la capacidad contributiva que se exterioriza. En ganancias muchos años, todas las personas humanas tributaban al 35, por ejemplo, porque la escala quedó tan desactualizada que uno tenía una renta mediana o quizá un poco menor, pero ya estaba en el último tramo, ¿sí? Entonces, bueno, para que con estas escalas que la ley tiene no pase lo mismo, Arca sale todos los años y actualiza. Sí, o sea, entonces de la otra manera sería buscar una página de AFIP, digamos, de Arca. Sí, 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 las escalas están ahí. sí, Las porque ahí escalas se fuente actualizadas. web de Arca. Sí, sí, las escalas actualizadas están ahí, igual que los mínimos del 24. Sí, igual puedo pasar fotos, te puedo pasar fotos de último. Ujú, Re sí, bien, re bien. sí, sí, también. Eh, Bueno, ¿algo más, chicos? no, nos avisaron nomás y que supuestamente en esta semana iba a estar el drive ya con las consignas que Bien. vamos a usar en los estados contables. Que habían subido, bien, Sí, así que la semana que viene seguramente vamos a trabajar sobre eso. sobre Bien, eso. bien. Bueno, chicos,
clase del lunes, ustedes me chiflan. Si la quieren hacer, Y ese o lunes si la vamos a quieren tener. mo- Capaz que si nos suben actividades le avisamos y de última tenemos, sí, pero si no, el miércoles. Yo creo que el miércoles no van a ya vamos a tener actividades ya para hacer, porque el viernes la siguiente clase. Ah, bien, dale. Bueno, estamos hablando, chicos. Listo, profe. Nos Listo, vemos. nos estamos Ya, viendo. nos vemos. Buen Chao. fin de. Gracias igualmente.